Hablemos de mantenimiento, unas charlas preparadas por la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Antioquia y en las cuales hemos ido desarrollando elementos desde la gestión de activos hasta terminar en la charla pasada con algunas herramientas que nosotros utilizamos para esta gestión que realizamos. Entonces vamos a ir cerrando esta serie de charlas y vamos a ver elementos un poco más financieros. ¿Por qué nosotros hacemos mantenimiento? ¿Por qué nosotros debemos de enfilar baterías hacia una buena gestión del mantenimiento? Y es que, como dice el ingeniero Terry, si su organización no calcula el retorno sobre los activos, se debe tener en cuenta el impacto de mantenimiento sobre ese indicador. Es decir, que si nosotros, uno de los elementos que estamos siguiendo al interior de la organización es el ROA o el retorno del activo, ese mantenimiento que realizamos sobre esos activos hará de que nuestras finanzas retornen mucho más rápido o mucho más lento de lo que los dueños, de lo que la organización está esperando. Y si nosotros no calculamos en la organización ese retorno de los activos, entonces, ¿qué estamos esperando para hacerlo? ¿Qué estamos esperando el personal de mantenimiento para empezar a hablar el idioma que se habla al interior de la organización y que es el que a la final va a definir si nosotros vamos a continuar en el mercado como compañía, si vamos a poder sostener nuestro producto o servicio en el tiempo y si vamos a garantizar a nuestros clientes un producto en el cual no traslademos el gasto de mantenimiento a el precio de ese producto. Entonces, si nosotros conseguimos que ese retorno sobre los activos vaya siendo cada vez mayor, es decir, si nosotros le ganamos a nuestra competencia con respecto a lo que logramos con cada uno de nuestros activos, con todo nuestro sistema de activos, entonces podemos tener una serie de beneficios interesantes que permitirán en primera instancia ser mejores con respecto al costo que nuestro competidor. Eso nos lleva a tener un OE o una eficiencia global de equipos, eficiencia global de planta, bajo unas características en las cuales ganemos mucho más que nuestros competidores, desde el punto de vista de la disponibilidad, de la confiabilidad, de la calidad de nuestro producto. Un OE, como dice en el renglón posterior, superior al 85%, va a permitir que la empresa esté en una posición en la cual atraiga tanto a sus clientes como ir recogiendo una mayor cuota de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros entregamos a través de la disponibilidad de nuestros equipos, de nuestra eficiencia de equipos y de la calidad de nuestros equipos una mayor cantidad de productos a un menor precio, entonces vamos a tener unos clientes mucho más cautivos, unos clientes que van a preferir nuestro producto o servicio por encima de nuestra competencia. Y igualmente, con un mayor retorno sobre los activos, entonces nosotros podemos atraer una mayor cantidad de inversores, lo que va a garantizar una base financiera sólida a la organización. En la imagen que les pongo en esta diapositiva, hago referencia a una cadena hotelera de Japón, la cual fue fundada en el año 575. Uno podría pensar que una compañía fundada en ese tiempo no debería de existir, pero fíjense que a través del producto, o más bien del servicio que ellos entregan, de los precios, de la calidad del mismo, entonces se han sostenido durante muchos años y es hoy la compañía en el mundo que más edad tiene, porque ha sabido sostenerse, ha sabido estructurar todos sus procesos dirigidos a un cliente.
dirigidos a entregar eso que el cliente necesita, dirigidos a entregar lo que sus accionistas necesitan, es decir, un mayor retorno del dinero que están invirtiendo en este negocio. Igualmente, si nosotros nos vamos centrando en un contexto de negocios, la labor del mantenimiento no es única y exclusivamente entenderse de las máquinas, entenderse de los edificios. La gestión de activos no es lo que pensábamos o lo que hacíamos hace 50, 60 años, en que lo único que pretendíamos era mantener máquinas funcionando, edificios abiertos. Nosotros debemos igualmente acompañar a nuestra organización, a las directivas de nuestra organización, a aumentar el ROA, a cuidar los activos, logrando que ellos cumplan su función, y cuando cumplen su función entonces entregan ese producto o servicio. Entregando ese producto o servicio entonces se van a tener unos mayores beneficios para la organización, mayores beneficios para la sociedad, mayores beneficios para un planeta que tenemos que hacer sustentable. En ese contexto de los negocios, el mantenimiento no es un objetivo, ni deberá de ser un objetivo. Nosotros no existimos única y exclusivamente para hacer mantenimiento. Nosotros existimos en mantenimiento para que nuestra compañía cada vez vaya hacia adelante. Los activos confiables llevarán entonces a los objetivos del negocio. Activos que están constantemente en falla llevarán a las compañías a la quiebra, llevarán compañías a que desaparezcan de un mercado cada vez mucho más competitivo. Y entonces, si nosotros hablamos de contexto operativo, debemos de empezar a mirar que la norma ISO 55000, de la cual hablamos inicialmente en nuestras charlas, habla de que la gestión de activos solo puede ser eficaz en un contexto de los objetivos de la organización, y se debe considerar el entorno operativo de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras organizaciones tienen un contexto que nos invita a conseguir unos objetivos. Ese contexto está enmarcado por una misión, una visión, unos valores, unas políticas y unos objetivos. Igual que la compañía, igual que la organización, la gerencia de mantenimiento deberá tener una misión, una visión, unos valores, unas políticas y unos objetivos que acompañen a este contexto de organización. Es decir, todos debemos de estar apuntando al mismo lado para que se consigan los objetivos, para que se consigan los beneficios que todos estamos esperando. Y desde el mantenimiento nosotros tendríamos que empezar a visualizar ese contexto un poco más al detalle. ¿En qué sentido? Si nosotros verificamos lo que habla el ingeniero Alejandro Pistarelli en su manual de mantenimiento de ingeniería, nos dice que ese contexto operacional en el cual nosotros tenemos los activos es el conjunto de factores que influyen de manera directa o indirecta sobre el funcionamiento de un proceso, de un sistema, de equipo o de sus componentes. ¿Qué es todo esto? Nosotros debemos de verificar, si estuviéramos hablando de un contexto operacional de un sistema de máquinas, de una planta, deberíamos de ver los efectos que esa máquina o ese sistema de máquinas tiene sobre la seguridad de las personas, por ejemplo, tiene sobre la seguridad del medio ambiente, cómo nosotros afectamos a las personas, cómo afectamos el medio ambiente, cómo las personas y el medio ambiente afectan ese sistema de máquinas, afectan esos equipos que nosotros tenemos bajo análisis. El tipo de demanda al cual están sometidos los equipos no es lo mismo si nosotros tenemos una demanda continua, así tenemos una demanda por baches. Entonces, cuando nosotros estamos analizando nuestros activos para plantear unas actividades de mantenimiento tendientes a que se cumplan su función, deberemos tener presente de que si un equipo trabaja más requerirá una mayor cantidad de atención, si un equipo trabaja menos requerirá menos intervenciones, requerirá menos
ponemos atención. Por el otro lado, los sistemas de gestión, si la compañía cuenta con un sistema de gestión, por ejemplo, ISO 9000, ¿sí? Entonces el área de mantenimiento deberá ajustar su quehacer a que se cumplan los elementos de esta norma. Por el otro lado, tenemos elementos de respaldo, como vimos en la charla pasada cuando hablábamos acerca de confiabilidad. Cuando nosotros tenemos sistemas en paralelo, esto nos aumenta la confiabilidad de los activos. Por consiguiente, nosotros podremos dejar de hacerle, abro comillas, a unos activos alguna serie de actividades porque tenemos el respaldo de de manera simultánea en el momento en el cual falla el equipo que tenemos bajo análisis. Lo otro es elementos como las políticas de repuestos. Hay compañías que liberan la compra de repuestos a los encargados, otras compañías le ponen un tope desde el punto de vista de los dineros que implica la compra de un repuesto. Igualmente se habla de políticas como el hecho de solicitar un número determinado de cotizaciones para poder hacer la compra. Es decir, esas políticas de repuestos también nos van a afectar ese activo que nosotros vamos a someter a mantenimiento. Por otro lado, los estándares de calidad, o como decía ahora, los factores ambientales, ¿sí? Y voy a mencionar en esta charla solo algunos de esos elementos para no ir uno por uno, como por ejemplo el nivel de capacitación, que muchas veces nosotros no tenemos presente en el momento en que vamos a intervenir un activo, en el momento en que le vamos a entregar un activo a alguien para que lo opere. Dependiendo del nivel de capacitación de las personas que estén operando o estén atendiendo esos activos, entonces él va a necesitar más o menos intervenciones, va a necesitar más o menos cuidado. Recordemos igualmente en la charla inmediatamente anterior, cuando nosotros hablábamos del mantenimiento autónomo. Si nosotros hemos educado, si nosotros hemos capacitado a nuestro personal y lo hemos llevado a un nivel en el cual él pueda atender personalmente ese activo, hemos llevado a esas personas a que entiendan el funcionamiento y la función que debe realizar cada uno de esos activos, entonces las labores de mantenimiento tendrán que irse reduciendo. Desde el otro lado tenemos, por ejemplo, las materias primas. Para nosotros es importante conocer en qué estado llegan las materias primas, cuáles son la calidad en la cual está llegando la materia prima que se pretende transformar con los equipos o con los procesos que nosotros tenemos a cargo para mantenimiento. A medida de que la materia prima nos va llegando de menor calidad, de que nos va llegando con unas características diferentes para las cuales fue diseñado nuestro equipo, nuestro proceso, entonces vamos a tener unas dificultades mayores con respecto a las labores de mantenimiento. Es decir, cada que nosotros analicemos un elemento, cada que nosotros analicemos un activo, deberemos de revisar ese contexto operacional. Nos lo invita a hacer el RCM cuando vamos a iniciar un proceso. Es decir, debemos de revisar inicialmente nuestro contexto operacional general, es decir, nuestro contexto de empresa, para luego ir bajando, ir llegando a los niveles de los activos, a los niveles de los elementos, para ver si nosotros afectamos o nos afecta alguno de estos factores que tenemos aquí. Entonces, si para redondear, la gestión de activos no es única y exclusivamente uno estar bajo unas condiciones en las cuales tengamos que estar atentos a todas las condiciones de la empresa. Sí debemos de conocerlo, no será nuestra obligación conocer a fondo todos los procesos de recursos humanos, todos los procesos financieros. Sí los debemos entender y debemos de apuntar a cada uno de ellos colaborándonos como compañía, pero en mantenimiento nosotros nos atendemos los activos físicos que ayudarán a
todo el personal de la organización a conseguir objetivos de organización, que nosotros igualmente no existimos única y exclusivamente para reparar máquinas, nosotros producimos dinero, cada que nos entregan un dinero para hacer mantenimiento, nosotros hacemos que ese dinero rente más, cada que nosotros realizamos una actividad, los retornos sobre los activos, el retorno del capital empleado se debe ver aumentado y por consiguiente las labores de mantenimiento deberán ser enfocadas desde el contexto operacional de la empresa, desde el contexto operacional de cada uno de los equipos. Muchas gracias a todos ustedes, los esperamos en una próxima oportunidad.